Sumamos también a la mesa a Aníbal Gutiérrez, politólogo, analista político. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo. Una vez más, gracias. Bueno, un poco, qué sé yo, estamos todos en esta semana hablando del Papa. Ayer no hubo otra noticia, ¿no? Quería saber cómo lo habías tomado en función de, bueno, cuál es el legado que queda de Papa Francisco, y lo hablábamos hace un rato también. Si habrá continuidad o no de esos postulados, de esas convicciones de un Papa que, más allá de lo religioso, puso pies en la tierra, se vinculó a los sectores más humildes, propagó la igualdad, condenó la guerra, e incluyó además, ¿no?, a sectores como la comunidad LGBT, por ejemplo. Así es. Sí, vos comprenderás que estoy consternado por la desaparición física de este Papa, ¿no? Digamos, yo digo esto en torno a mi participación política y las percepciones que tengo de la política y sobre qué filosofía de la política participo, donde encontré un Papa que tuvo una comprensión de la filosofía de la Iglesia con un sentido físico y pragmático. Es decir, me da la impresión que hay un proceso de socialización del Evangelio que el Papa generó. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a los procesos sociológicos del Evangelio en la realidad, en la comunidad, en la pobreza, en los desastres del planeta, en la convocatoria. Volver a los principios de Jesucristo, ¿no? El Papa me parece que nos posicionó en un Cristo terreno, ¿no?, atendiendo los problemas reales. Y yo me refiero no a un evangelio de la contemplación, que me parece que la Iglesia transitó muchos años en esta actitud competitiva en algunos casos, y no me refiero a la Iglesia de la derecha, que fue complicada para la propia institucionalidad de la Iglesia, sino me refiero a un Papa que primero es Papa, es un religioso y después un político. Sin duda. No observo esta actitud política de un Papa de Juan XXIII, ¿no?, que también se preocupó por la vida del mundo. Y como aquel y como este Papa, cuando ha hecho el abordaje de la política, por supuesto, condena y nos reclama una actitud decidida sobre los dogmatismos extremos, combatirlos, negarlos y no quedarnos encerrados en nuestras casas, ¿no? El Evangelio de la Alegría, la primera encíclica que el Papa nos ofrece en el año 2013, está cargada, absolutamente cargada, de un evangelio social, donde nos pide, digamos, que nos involucremos. Y está cargada, digamos, de una actitud de justicia social y atendiendo los problemas de la pobreza también, y de los pobres. Y tiene mensajes claros para los pobres, para los jóvenes, para la política, para la vida en general. Y la segunda encíclica, que la participo plenamente y yo la trabajé mucho en la universidad respecto a la doctrina social católica y la política, me parece que el Laudato Si es una encíclica esencial, que está, el pilar fundamental que toma el Papa es de San Francisco de Asís, ¿no? Esto de la casa común. La casa común. La casa común. Bueno, esa encíclica, que estas posiciones del Papa sobre esa encíclica generó algunas denuncias de algunos sectores de la Iglesia, por supuesto la Iglesia de la derecha en el mundo, y de algunos sectores del liberalismo político y de las derechas de la política también en el mundo, que lo denunciaron como un comunista. Sí, una barbaridad. Una barbaridad. ¿Vos sos optimista respecto de que este camino marcado por Francisco pueda continuar? ¿O? Él se preocupó por tener cardenales, digamos, que hay muchos cardenales que yo entiendo que van a continuar con esta actitud del Papa, ¿no?, de este proceso evangélico del Papa. Me parece, hay algunos cardenales que están en esa grilla de los 15 o 20 que pueden ser electos. El filipino me parece que es uno de los más importantes, y algunos cardenales romanos que podrían participar de esta expresión del Papa, pero él se preocupó además. Sí, el Papa tenía autoridad. Este Papa tenía autoridad. Este Papa gestionaba políticamente al Vaticano, no solo ordenando el Vaticano por las corrupciones históricas que no se pudieron solucionar,
ordenando al Vaticano y ordenando a la Iglesia Católica respecto a las corrupciones históricamente denunciadas, como una enorme autoridad. La autoridad, vos sabés muy bien cómo es el planteo de la autoridad. La autoridad siempre genera discrepancias a aquellos y muchos de aquellos que se le tocan algunos intereses. Por supuesto que tenía sus enemigos. Yo aspiro que no sea ningún cardenal norteamericano. Los ojos de los líderes del mundo van a estar sobre este cónclave, ¿no? Y están claramente, porque se deciden muchas cosas. El freno universal al avance de este capitalismo salvaje, que lo denuncia además en la encíclica que estoy mencionando, está dado ponerles un freno a las grandes potencias del mundo, planteando y a la concentración del poder económico al poder mundial, económico, ¿no? claro, por eso En cataloga detrimento este capitalismo como un capitalismo salvaje. Y este capitalismo salvaje, digamos, tuvo la grandeza, el Papa, de denunciarlo, de pedir no solo por la paz mundial, pedirnos a las comunidades en general y a los poderes fácticos constituidos que preserven el planeta, que no sigan lesionando el planeta. Esto el Papa lo toma, debo decirlo, en su teología de la praxis, toma algo de las percepciones doctrinarias de la comunidad organizada del general Perón. Si vos lees la comunidad organizada del general Perón y el discurso del general Perón en el Congreso de Filosofía del 49, el general Perón denuncia estas actitudes del liberalismo político y del comunismo en el mundo y que arrinconaban al sujeto a una posición regresiva. Por lo tanto, advertimos que en el Papa, en sus encíclicas, hay una percepción antropológica. Su teología no es la teología de la liberación latinoamericana, aunque toma parte de esto, pero toma concepciones políticas también de la comunidad organizada del general Perón, planteando como pilar fundamental la emancipación del hombre y la emancipación de la comunidad. Las encíclicas que estoy mencionando del Papa tienen este enorme sentido. Por lo tanto, creo que esta actitud, por supuesto, genera un conjunto de discusiones, y va a haber una discusión en el cónclave seguramente, donde estos temas que estoy hablando van a cobrar sentido. Los intereses del capitalismo mundial, salvaje, ruin y regresivo en tanto naturaleza humana, también están representados en el cónclave. Por eso digo, el Opus Dei de la Iglesia que se iba a reunir en estos días previos. Obviamente. Han suspendido la reunión por el fallecimiento del Papa. Obviamente, sí. Hay las un percepciones interés impuesto. del Opus Dei, que son absolutamente radicalizadas, otros sectores que responden mucho más a las cuestiones teológicas o a las cuestiones, digamos, del Evangelio, responden a intereses del capitalismo mundial. Sí. Claro. Y eso ya sí es peligroso, es infinitamente más peligroso. Ahí en ese cónclave cerrado va a estar la puja de intereses que son hay que mirar, políticos, que son... Sí, Gustavo, hay que mirar con atención lo que ustedes están marcando. Debemos tener más con atención porque el gran freno, digamos, lo constituye el Papa. Además tuvo la virtud que no tuvo ningún Papa nunca en la historia de la Iglesia, de convocar, digamos, a ese sincretismo religioso mundial. Es decir, se juntó con todos los líderes de las religiones, donde había espacios de coincidencia y no plantear cuestiones dogmáticas, radicalizadas, peligrosas, que nos separen, que nos alejen. Palestina es un caso que tuvo una posición, Ucrania es un caso que tuvo una posición, con Trump tuvo una posición, con el capitalismo salvaje y radicalizado tuvo una posición. Un día antes de morir le pidió ¿con quién se reunió de Estados Unidos? El vicepresidente. Con el vicepresidente. Con el vicepresidente. Ni más ni menos. Por supuesto. Para pedirle contestación con el tema de los migrantes. Que la política bueno, el tema de los migrantes fue a Lampedusa, ¿acuerdas? Bueno, fue a Lampedusa como primer viaje. Como primer viaje. Eso fue todo una Esto habla, digamos, de absolutamente disruptivo. Disruptivo, un papa, digamos, que nos rezaba el Evangelio, que nos ofrecía el Evangelio con los pies en la tierra. Intercedió ante China por el tema de los curas también. Exactamente, también intercedió con China el tema de los curas. Y acá, bueno, con Argentina trató en sus homilías, plantearnos los peligros de la elección, de las elecciones, refiriéndose a las elecciones, me refiero a las disposiciones políticas electorales,
de que tuviéramos cuidado y nos llamaba a la reflexión sobre algunos procesos radicales, como el caso del fascismo, y lo habla claramente como después de la República de Weimar aparece Hitler, ¿no? Una sociedad agobiada, agotada, que no advierte salidas. Y este es el gran problema, que el Papa también nos ayudaba y nos ofrecía la reflexión, ¿no? Que es mi deber como politólogo, es decir, permanentemente cuando estoy con vos, llamar a la reflexión. Es decir, porque hay un proceso de colonización de las conciencias que el Papa lo advertía. Es un viejo proceso que se comienza a agudizar en los últimos tiempos con el manejo de la comunicación y de las redes. Entonces esa incursión de las redes sobre los sujetos ha ido generando procesos, digamos, de alienación de las conciencias. ¿Hay un momento bisagra en el mundo, crees vos, en este momento? Respecto, digamos, de cómo están apareciendo, bueno, figuras, cómo se está imponiendo además el discurso del odio. Bueno, esto es muy peligroso lo que estás apuntando. Es un avance, vos lo sabes así, no solo en Estados Unidos, el caso de Argentina, el caso de Europa, me refiero a Le Pen, a Meloni en menor medida en Italia. Hay manifestaciones fascistas, nazistas en Alemania. El mundo tiene un giro claramente hacia las derechas, ¿no? El caso de Latinoamérica, por ejemplo, con Lula, que es una contención, digamos, en los espacios continentales latinoamericanos, el caso de Lula, el caso de Chile, o el caso, por ejemplo, de esta presidenta mexicana, que me parece que va a liderar, me parece que va a generar un proceso de liderazgo en torno a la confrontación con estas derechas radicales. Hay que ver cómo se desarrolla, por supuesto, el futuro político del pueblo. ¿Y cómo ves el desenlace de esta guerra arancelaria entre China y Estados Unidos? Bueno, otro peligro tremendo, ¿no? Es una locura. Ese es el problema de estas extremas derechas, dogmáticas extremas, como es el caso de Trump, ¿no? Fíjate el eventual conflicto que pone al mundo con China, Rusia, Estados Unidos y la Comunidad Europea, y que nos involucra a los países en vías de desarrollo. Además deliberado, estamos hablando de algo fue algo que de común acuerdo tampoco. No, porque es un autoritario. Totalmente. Es un autoritario que tiene conflictos en su propio Congreso, tiene conflictos en Estados Unidos con estas posiciones radicales. Y cuya imagen está cayendo, pero sí, abruptamente, pero la desgracia es que se emula esas conductas de algunos sectores de países que son absolutamente desarrollados, generando, digamos, una dependencia en esta actitud que le genera a estos países subdesarrollados, como el caso de Argentina, unos prejuicios espantosos. Entonces aparecemos no como un país, sino como un protectorado. Y todas estas actitudes que se han ido tomando. Muchachos, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay que mirarlo con mucha cautela. Hay cierta euforia de advertir que en el dólar flotante estamos tocando el piso apreciable, querido y deseado. Casi estamos cerca de los 1.000 pesos. Sí. Esto es hasta que no haya liquidez, hasta que se fuguen con las bicicletas financieras, el carry trade, hasta que se fuguen, digamos, con los servicios de la deuda, hasta que estos dólares, bueno, además las empresas radicadas en Argentina, que sus dividendos son en dólares y también se sacan del país. Es decir, hoy hay liquidez, hoy van a los bancos y pueden comprar con las limitaciones no denunciadas por el gobierno. Cuando habla de la liberación del cepo, hay una limitación peor todavía que la que existía con el cepo, porque no vamos puede comprar más de $100 en efectivo. No se puede comprar más de 100 dólares. Cuando esto se agote, es decir, esto va a ser una escapada real de los precios. Bueno, pero la estrategia del gobierno es llegar a octubre. Por eso es electoralista, es absolutamente electoralística. Hay una fuerte presión sobre no solo los supermercadistas, sino sobre los para que no aumenten los productores. Rechacen las listas de precios. Pero ha habido aumento del 9%, lo ha hecho Cañuelas, lo está haciendo Molinos Argentinos, hay 9-10% sobre las harinas, que eso está, porque tuvieron una actitud especulativa desde marzo, cuando se comienza a plantear la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahí ya por las dudas comenzaron a aumentar. Claro. Hoy tienen un colchón, por eso no se mueve. El colchón lo plantearon en marzo, donde se aumentó, hay un aumento del 9% sobre las harinas y en general... ¿Pero son racionables o estamos hablando de una mera especulación, estos aumentos? Se aumentó, hubo una variación, a tal punto que el índice de precio del consumidor, voto más, agosto, septiembre, octubre,
octubre del año 24 hay una caída del índice de precio consumidor, que se sube razonablemente con el periodo de las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Enero, por eso se descomprime, por supuesto no hay aumento, pero en febrero comenzó a aumentar. 3,7 fue el aumento del impacto del índice de precio consumidor en marzo. Sí. Hoy ha habido un aumento, especulando que eventualmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podía correr una corrida cambiaria. Es decir, si hoy sostienen la corrida cambiaria, porque se sostiene en la flotación del 110, esperemos después de la elección. Miremos después de la elección. Pero el objetivo ya va a estar cumplido. Está cumplido y todavía no nos dicen cómo va a ser la afectación sobre el sistema previsional argentino, que son las viejas... ¿Se sabe exactamente cuáles son los requisitos, las exigencias del Fondo Monetario Internacional ante este nuevo préstamo? Porque se habla de reforma laboral, de reforma previsional, de... seguir agudizando los procesos de privatización de las empresas del Estado, porque el ajuste, es decir, ustedes observen la preocupación de Caputo de mostrar ante el mundo que el gran ajuste lo aplicaron fundamentalmente sobre el Estado, sobre las empresas, sobre el personal ocioso del Estado, no sobre la actividad privada. Pero el fondo ya le dijo, no. El proceso, grave de la primera devaluación del 12,8% de la devaluación al mes de asumir, en el año 24, con recuperaciones, todavía se sostiene una caída del 4,5%. Y le dice el fondo, el máximo afectado con el proceso de devaluación fue la actividad privada. Como consecuencia de la caída de los ingresos, la caída del mercado laboral, impacto sobre las industrias favorables, sobre en general la producción del sector primario y secundario. Sectores que de hecho todavía no arrancan. Que no pueden arrancar. Y si hay recuperaciones, en el saldo total, desde la devaluación de fines del 23, del año 24, y las pequeñas recuperaciones, sigue una deuda del 4,5%, que es muchísimo. Y no se avisora en este proceso, del préstamo que se le ofrece a Argentina de 15.000 millones de pesos, que es el que va a disponer realmente, cuánto nos va a afectar en los ingresos, cómo se van a afectar los jubilados, cuánto se van a afectar de los recursos que se deben enviar, esenciales, que no han sido recuperados para el sostenimiento de universidades, hospitales, salud, escuelas, etcétera. Es un préstamo absolutamente especulativo. Es el mismo préstamo especulativo que se le otorgó a Macri en el proceso preelectoral. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cómo un presidente denunciado internacionalmente por la criptomoneda, hay 6 organizaciones de Estados Unidos que ya lo han denunciado penalmente? El gobierno de Estados Unidos, la justicia tiene una denuncia ahí. 3 países han sido anunciados, entre ellos la justicia argentina. ¿Cómo? Ante esta realidad, el Fondo Monetario le entrega, facilita que le entreguen claramente. La figura de Trump ahí está. Claramente. Es casualidad la venida del titular del Tesoro de Argentina. Enorme es el que ha posibilitado todo esto. ¿Y por qué vino el titular del Tesoro? ¿A dónde está el problema que tiene que mirar la sociedad argentina? En las empresas del Estado. Claro. En los recursos esenciales del Estado argentino, claramente. Por eso la desesperación de algunos sectores de la oposición argentina de limitar las facultades extraordinarias que tenían el quórum y un escándalo que generan entre la Libertad Avanza de una pelea armada. Se levanta de la sesión el presidente de la Cámara de Diputados levanta la sesión porque el quórum le fue libre y se bajaba la facultad extraordinaria. Esta entrega asquerosa e inmunda que son cómplices algunos sectores. Sí, yo no puedo creer que un poder legislativo cediendo facultades, la verdad que... Una locura. Eso apuntaba, adelantándose al préstamo por las eventuales exigencias del préstamo. Las exigencias van a estar sobre algunas de las empresas del Estado que quedan en poder del Estado argentino. Sin duda. Eso hay que mirarlo. Aníbal, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En otra oportunidad nos metemos más con la política local, con la política doméstica y con este año electoral que está todavía armándose, ¿no? De verdad que no. Sí, hay mucho para decir.